Nueva edición de Regiones al Aire. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a CNN Chile para revisar la contingencia en nuestro país. Desde Arica a Punta Arenas estaremos revisando noticias que están marcando la jornada en las regiones de Chile. Soy Ricardo Olivares y los estaré acompañando los próximos minutos en esta aventura, en este recorrido por nuestro país. Vamos a ir de inmediato hasta la región de Valparaíso porque en Quillota particularmente se ha levantado una alerta por una publicación en redes sociales. ¿De qué se trata? Se trata de una venta de leche materna. ¿Por qué ha prendido las alarmas, las alertas de los especialistas? Porque hay riesgos de poder consumir leche que no está en el mercado formal, podríamos decir, porque hay un vacío legal, ¿no? ¿Es legal vender leche materna? No. ¿Es ilegal vender leche materna? Tampoco. Entonces, vamos a tratar de entender un poco esta situación con nuestro colega en la región de Valparaíso desde Radio Latina de Limache y Quillota, y estamos con Cristóbal Sepúlveda. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenidos a Regiones al Aire. Cuéntanos qué está pasando en la zona a propósito de esta publicación donde se vende leche materna. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Saludar a toda la gente también presente en esta edición de Regiones al Aire. Bueno, generó bastante incertidumbre y también incógnita desde quienes también publican esta información. Ajá. Y bastantes expertos salieron al aire también a hablar sobre esta temática. Nosotros también con bastante sintonía en la provincia de Quillota, que también fue la comuna que generó la primera alerta con estas publicaciones en estas plataformas de marketplace, ventas informales también ahí generó bastante desinformación también al respecto, Ricardo, también a decir por qué se genera esto. Y porque hay muchas dudas acerca de la trazabilidad de este producto. Claro, porque tiene que tener una cadena de frío. Sobre la legalidad de esto, básicamente hay un vacío porque no es ilegal, tampoco es legal, pero los expertos ponen la alerta y particularmente el hospital de Quillota Petorca, el biprovincial, sobre los riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos, Cristóbal? Bueno, principalmente al considerarse un alimento biológico, donde hay proteínas, vienen las grasas, son carbohidratos, lo que necesita un recién nacido, puede provocar distintas problemáticas para este lactante, principalmente, como informan especialistas, que puede incluso contraer, si se comercializa este tipo de leche materna, VIH u otras patologías adversas que pueden dañar la integridad de este recién nacido. Obviamente hablamos, no está prohibido, tampoco es éticamente correcto comercializarlo porque hay otra alternativa. Lo hablamos también, se pueden, en Chile creo que hay solamente un local establecido para la donación de leche materna, porque sabemos que hay estadísticas que muchas madres no pueden sí, es un solo banco de leche materna el que tenemos en nuestro país, que está en el Hospital Sotero del Río, y ahí obviamente hay todo un protocolo para poder almacenar leche materna. Ahora, bien tú decías, por ejemplo, poder comercializar este fluido, en realidad, porque es un fluido que es biológicamente perfecto, es lo que necesitan los recién nacidos. Trae diversas interrogantes al comprarlo de forma informal. ¿Cuáles son las condiciones de salud, por ejemplo, de la madre que proporciona esa leche materna? ¿Puede transmitir algún virus? Tú lo decías, puede transmitir VIH. Quizás la cadena de frío, como no se ha mantenido, ha descompuesto esa leche. En fin, hablemos un poco también sobre los riesgos, porque Camila Zamorano, que es coordinadora general del área de salud de APROFA, nos contó un poquito y te invito a pasar a escucharla. Hoy, respecto a la noticia que ha circulado, les quiero contar que la comercialización libre e informal de leche materna conlleva riesgos significativos para la salud, ya que no existen mecanismos que permitan garantizar su calidad, seguridad ni trazabilidad. Al tratarse de un fluido biológico, resulta fundamental contar con información sistematizada sobre las condiciones de salud de la persona donante, en este caso, así como también posibles factores que puedan influir en la composición de la leche, como el uso de medicamentos, suplementos,
productos o determinadas condiciones médicas incluso. Asimismo, es imposible asegurar que la leche haya sido extraída, almacenada y transportada bajo condiciones higiénicas y de temperatura apropiada, lo que aumenta el riesgo de contaminación bacteriana. A ello se suma la posibilidad de adulteración o manipulación de este producto, afectando su valor nutricional y también la seguridad. Bien, uno también puede entender las realidades económicas de las distintas personas, las desesperaciones que pueden llevar a tomar estas iniciativas de vender y también las necesidades, por ejemplo, de niños, que pueda existir un comprador en estos casos. Pero es tremendamente importante poder educar sobre esta situación. Ahora, el hospital no ha vuelto a hablar sobre este tema, ¿o no, Cristóbal? Claro, nosotros como medio, personalmente traté de ponerme en contacto con el equipo de prensa del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, en donde, bueno, les pedí amablemente si podía entregar algunas declaraciones a raíz de esto. Lamentablemente fue solamente un no, de que solamente reiterar el mensaje a que se informen con los canales oficiales y el llamado al autocuidado también a ser precavidos en estas páginas como Marketplace u otras plataformas de compra y venta, en la cual tener más resguardo al respecto. Y si quieren denunciar estas situaciones, también nos informaron desde el Servicio de Salud, que es a la Seremía de Salud, a las cuales tienen que generar la denuncia respectiva si es que ocurre o ustedes ven también episodios de estas ventas de leche materna en estas plataformas de compra y venta, Ricardo. Cristóbal, para ir cerrando ya el contacto, preguntarte si esta publicación sigue vigente, está arriba todavía, lo hemos podido chequear, o ya desapareció esta oferta en Marketplace, que era Facebook particularmente. Mira, generó también bastantes dudas porque en esta misma semana salió tanto la información de que el Servicio de Salud había hecho el llamado de atención desde la comuna de Quillota y alrededores de que no se comercializara o no entraran también personas o madres a comprar este tipo de productos por estas plataformas, pero también fue el mismo llamado de atención que nos hizo a todos de que no saliera o se desvinculara esta publicación, se bajara, mejor dicho, de las plataformas oficiales del Servicio de Salud, lo cual también llama a la duda porque tal vez se podía prestar para malos entendidos, tal vez por las mismas funcionarias que estaban ahí dando la información. Y obviamente es otra duda que nace a raíz de esta incógnita que genera también informar que hay solamente una ley que regula los derechos de la lactancia, que es la ley 21.155, para que regula obviamente este tema de la lactancia materna. Hay que tenerlo también bien claro. Cristóbal Sepúlveda, desde Radio Latina de Limache y Quillota, te mandamos un gran abrazo. Radio también asociada a los informativos de CNN Chile. Que estés muy bien, un abrazo. Gracias, Ricardo, y en este episodio también de Regiones al Aire. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, pasemos a otros temas, ¿les parece? Y ojo, para poder cerrar, independiente de lo de la leche materna, usted también, ojo con lo que está comprando también en el mercado informal, en las páginas de redes sociales. Lo de la leche materna es un caso, pero podemos encontrar quizás qué cosa. Siempre infórmese. Y, por favor, la leche materna a través de las entidades correspondientes. Bien, los Centinelas, ¿usted lo conoce? La Brigada Centinela, bueno, se conmemoró hace unos días atrás el Día del Centinela del Mar. Esto liderado por Cernapesca en nuestro país, y para conmemorar esto hubo algunas charlas, como lo estamos viendo ahora en pantalla, para poder relevar la importancia del cuidado de nuestro ecosistema marino. Ojo que tenemos en nuestro país más de 2.000 personas certificadas en todas las regiones de nuestro país para poder cuidar nuestra fauna de las amenazas inminentes que finalmente y lamentablemente somos nosotros mismos la amenaza para el ecosistema marino. Sobre esto habló la directora nacional de Cernapesca, Soledad Tapia Almonacid, y la pasamos a escuchar.
Bueno, para Cernapesca estamos celebrando que somos 2026 centinelas del mar. Eso significa que tenemos personas, ciudadanos y ciudadanas que se han conectado con lo que significa el rescate de la fauna marina, la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente, porque eso también afecta la biodiversidad, la salud de los océanos y también la productividad. Estamos muy contentos celebrando el día de hoy esta red de centinelas del mar que va de Arica a Punta Arenas, inclusive nuestras islas oceánicas, Juan Fernández, Robinson Crusoe y también en lejanas oficinas que nosotros tenemos como servicio. También tenemos colegas ahí que están trabajando todos los días en rescate de fauna y también en enseñar a la ciudadanía el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos hidrobiológicos y nuestros recursos pesqueros que también son tan relevantes para tantas comunidades y actividad sectorial. Bien, y a propósito de los recursos pesqueros, es tremendamente importante, obviamente, poder proteger nuestro mar, nuestra tierra también, pero en la Patagonia chilena se vivió un episodio particular que tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Una embarcación pesquera accidentalmente estaba realizando sus labores y capturaron por casualidad en la red a un delfín. Una imagen que se ha viralizado en estas últimas horas a través de redes sociales, donde además, como vemos, parte de la tripulación, hay un hombre, no chileno, baja, se lanza al mar para poder rescatar al delfín que está atrapado en esta red. Y esto obviamente también nos hace reflexionar sobre la captura incidental, que es una de las principales amenazas para varias especies de mamíferos marinos en el mundo. En el caso de nuestro país, hay una investigación sobre el delfín chileno realizado este año, que concluyó que los enmayes accidentales ocurren a lo largo de toda su distribución geográfica, y el estudio estimó que un promedio de 17 delfines chilenos mueren al año por esta causa, cifra que podría ser mayor porque tampoco hay un registro del 100% de lo que ocurre. Obviamente estas informaciones, cuando ocurre una situación como esta, la que estamos viendo en pantalla, se informa, pero no todas se informan. Y ahí se está llevando esa estadística. Además, los delfines también hay otras especies, por ejemplo los lobos marinos, tortugas, aves marinas, incluso ballenas que quedan atrapados en estas mallas, pero también entendemos que resulta ser un accidente en muchas ocasiones, en otras sabemos que no, y acciones como las que estamos viendo en pantalla es lo que esperamos. La conciencia, cuidar el mar, harta fuerza hay que tener, ¿no?, para poder llevar al delfín hacia ese lugar. Y ahí termina liberado, una muy buena noticia. Y en la misma zona, en la Patagonia de nuestro país, en Magallanes, hubo marejadas que durante estos últimos días dejó algunos estragos también en ciertas embarcaciones de la zona. Por lo tanto, hay que tener precaución a propósito de las marejadas. También hay vientos desde la región de la Araucanía hacia el sur. Esto a propósito de las condiciones climáticas de esta semana. Y también a propósito de lo mismo, hubo mucho frío en la zona central de nuestro país. ¿Y eso qué significa? Que va a afectar eventualmente la zona agrícola. ¿Y esto qué va a querer decir? ¿Suben o no las papas, las lechugas, en fin? Se lo vamos a contar a la vuelta. Una pausa y ya volvemos. Pregunta seria, de verdad, en serio. ¿Team verano o team invierno? Por acá team verano. Lo que pasa es que el invierno, particularmente el frío, es lo que a mí no me acomoda. Yo sé que soy minoría, ¿eh? Hay mucha gente que le encanta el frío, pero el frío, les digo yo, no es para convencerlos y se pasan al verano, pero trae algunas consecuencias que no son muy positivas, las heladas. Y esta semana particularmente en la zona central de nuestro país hemos sentido un frío un poco más extremo. Y eso sí genera algunas consecuencias en la agricultura. Y eso eventualmente podría traer consecuencias en el bolsillo. Para hablar sobre estas heladas que han afectado la zona central de nuestro país, estamos con Víctor Catán, que es el presidente de Fedefruta. Víctor, bienvenido a Regiones al Aire. Preguntarle de inmediato, al tiro, ¿vamos a ver un aumento en los precios de frutas, hortalizas próximamente? ¿Cómo está?
Hola Ricardo, muy bien. Bueno, al grano, al tiro. Para todos conocidos que hay frutas y verduras que son de temporada. Aquellas que no son de temporada, lógicamente, tienen precios más elevados porque cuesta más producirlas. Y en algunos casos ya no se puede producir. Pero las que son de temporada tienen precios que son acotados a la época del año. En este caso, por ejemplo, en el tema de la hortaliza, empiezan a salir los brócolis, los repollos y una serie de cosas más. Y en el caso de la fruta empiezan a aparecer los cítricos y empiezan a aparecer otro tipo de productos que son de invierno, manzana, pera. Ahora, ¿tienen efecto en el bolsillo? Sí, tienen efecto en el bolsillo porque gran parte de las hortalizas que llegan a la zona central de Chile son producidas en la cuarta región o ya más entrado el invierno en la región de Arica y Parinacota. Entiendo, Y Víctor. como están asociados a un tema flete y tenemos una alza del petróleo, Ya, lógicamente esos productos tienen voy, un efecto de alza de precio. voy a Pero no preguntarle es, por ahí también, Víctor. En realidad la pregunta va dirigida en realidad sobre las heladas, que entendemos de que hay un aumento porque cuesta más poder producir, pero yo le pregunto primeramente por el bolsillo del consumidor final, los que vamos a La Vega, a la feria, a comprar, en fin, y adquirimos estos productos en el supermercado. Pero hay una realidad previa, que es la realidad del agricultor, que no sube el precio porque un día se levantó y dijo hace frío y voy a subirla. En realidad porque hay una consecuencia a propósito del trabajo en el campo. Cuéntenos un poco sobre estas consecuencias. En realidad, cuánto es lo que termina perdiendo un agricultor por heladas como esta y cómo se prepara también para enfrentarla, porque es algo que vivimos todos los años. mire, los agricultores tienen mucha expertise, mucho conocimiento de lo que sucede en cada área geográfica donde están y saben cuáles son sus límites, principalmente en las zonas que son afectadas a heladas fuertes con bastante daño, no ponen los cultivos que pueden verse dañados. Y los cultivos que están en zonas un poco más expuestas a heladas normalmente tienen algún tipo de protecciones, o están bajo invernadero, o están en túneles, se toman las medidas. Ahora, contestando a su pregunta, Ricardo, de si va a haber una alza en los precios, sí va a haber una alza, pero no muy distinta a la que hay todos los años. Y eso quería hacer referencia. Bien. Ahora pasemos al MEPCO. Obviamente, la eliminación del MEPCO, el aumento de los combustibles en nuestro país, ha afectado a distintos rubros, transversalmente. ¿Esto ya se ha reflejado en los precios de las frutas, las verduras, las hortalizas, o es algo que viene en camino, va creciendo? ¿Cuándo lo deberíamos ver o terminar de ver? Mira, nos tocó en CNN ser el primer medio que nosotros dijimos que el impacto del alza de los combustibles en los alimentos, principalmente en fruta y hortalizas, no iba a ser más de un 10%, porque es la incidencia que tiene el flete en el producto final. Mientras otras voces hablaban del 50, del 60. Y hablando o escuchando a Arturo de la Vega Central, bueno, esa fue la realidad, no hubo mayor impacto que ese, incluso en algunos productos existieron bajas en los precios porque hubo una mayor oferta. Ahora, ¿qué es lo que esperamos ahora? Esa diferencia de precios, Ricardo. Entre un 10 y un 15% va a depender mucho de qué especie es, en fruta o en verdura, y de cuán lejos sea el flete que se tenga que pagar. La incidencia del flete es importante. Víctor, quería preguntarle básicamente por las variaciones de ciertos productos. Por ejemplo, el limón, que de repente lo hemos visto muy barato, a 300 pesos el kilo, y de repente 2.000 pesos el kilo, una distancia pero tremenda. ¿Estos cambios a qué se deben? ¿Cómo deberíamos entender los consumidores estos cambios de precio de repente que vemos por temporadas, por año? Bueno, se dan por una tema de oferta y demanda. Normalmente esos precios altos del limón se dan cercano a Semana Santa, donde todos consumimos más limón que lo habitual. Y lamentablemente la Semana Santa no coincide con una oferta de los árboles de abundancia. Los limones, si bien dan 2 veces al año, dan ahora más al invierno y a la salida ¿cómo se llama?, del verano. Entonces se produce a eso. Pero también en los últimos años hemos visto que se van mitigando algunos precios porque entra fruta
incluso hortalizas desde el extranjero. En el caso de Semana Santa, en muchos retail, supermercados, centros mayoristas, vimos incluso limones peruanos. Víctor, antes de cerrar, quería preguntarle también por las exportaciones. Esto a propósito del fenómeno del niño Godzilla. Tenemos una alerta en distintas zonas de nuestro país para este invierno, que se viene especialmente duro. Podría no serlo, y si no lo es, podría ser el 2027, pero hay un riesgo alto. Esto obviamente podría afectar la agricultura chilena, y las exportaciones también podrían verse afectadas. ¿Eso ustedes cómo lo están manejando hoy día? Nos tiene muy preocupados, Ricardo, y te voy a decir por qué. Porque básicamente el niño Godzilla se ha ido corriendo y nos va a pillar, en el caso de los frutales, con los frutales o brotados o florecidos, y el exceso de agua lógicamente termina impactando. Por lo tanto, estamos preocupados. Voy a dar una referencia personal. En nuestro caso, como campo, estamos tomando medidas, duplicando los esfuerzos de los controles fitosanitarios para estas eventualidades. Y otra cosa que es importante, llamar a los agricultores, pero también a la ciudadanía, a cuidar los canales de regadío, porque muchas veces estos canales no están diseñados para acoger las aguas lluvias, recibir las aguas lluvias, pero terminan recogiéndolas, y la basura o elementos que son ajenos hacen tacos, y eso termina perjudicando a mucha gente. No hay que olvidar hace 2 años atrás, lo que pasó en la 7ª región, sobre todo en la zona Curicó, donde hubo mucha afectación a la población, y esto debidamente a la falta de precaución que existe, no solamente por las autoridades, sino que por los mismos usuarios. Bien, Víctor, queremos agradecer su tiempo en poder conversar con Regiones al Aire acá en CNN Chile. Le deseamos un buen fin de semana, y estaremos atentos ahí a las variaciones, obviamente, al clima, al tiempo y lo que repercuta en el bolsillo de los chilenos. Muchas gracias. Y esperamos que llueva, Ricardo, para terminar estos 10, 12 años de sequía, sí, que han sido muy, muy agobiadores. Así esperamos todos. Muchas gracias, Víctor, que esté muy bien. Gracias. Bien, y antes de terminar, otra pregunta. ¿Está juntando las láminas del Mundial? Yo le cuento que particularmente con Mateo, mi hijo, sí, la estamos juntando. A ver, no estamos casi a punto de llenarlo, pero algo estamos tratando de hacer. Y mire, se me corre el micrófono, aquí está hoy. Pero, ¿por qué le cuento esto sobre el álbum del Mundial? Esto es a propósito de las cambiatones que hay en distintas partes de nuestro país. Y este fin de semana particularmente vamos a encontrar 41 cambiatones a lo largo de todo Chile. Mire, les voy a ir mostrando más o menos con cierto orgullo también. Sí, oye, no es barato tampoco llenar. Ahora lo importante es cambiar. Eso es bien importante. Oye, vamos a tener, por ejemplo, en Valparaíso, un intercambio este fin de semana en la cancha 1 del Club Deportivo de Algarrobo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. También va a haber una cambiatón en La Serena, en el local La Tía Chocolata, desde las 12:30 horas, en la Plaza de Armas de Chillán desde las 11 de la mañana también. Y en la Araucanía hay informes, digo yo, como si fuese un protocolo. Hay información de intercambio, se ha entregado esta información que va a ser en el frontis de la Municipalidad de Villarrica desde las 11 de la mañana, también para el domingo en el Gimnasio Municipal de Los Sauces. Ojo que en radioregionales.cl, usted si entra ahí desde su teléfono, desde su computador, la tablet, va a poder encontrar el listado completo de la cambiatón de este fin de semana en las distintas regiones de nuestro país. Así que usted ya lo sabe, hay información en radioregionales.cl para saber dónde están cambiando las minitas a lo largo de todo nuestro país, desde Arica a Punta Arenas. Ahí están los 41 puntos donde se va a generar esto. Bien, nos reencontramos en el próximo capítulo de Regiones al Aire. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Y yo, bueno, aprovecho de seguir cambiando las minitas. Si tiene las minitas para cambiar, me escribe por redes sociales. En el de CNN Chile, al mío, no sé, el de Radio Regionales. Y cambiamos. Eso, que esté muy bien. Chao. ¿Cuál tenés tú? Yo tengo esta, mira, que es de Uruguay. No, pero esa la tengo. ¿Tú tenías el de México? El de México no tengo ninguna repetida de México. ¿De Ya, Suiza? ¿Tenés de Suiza? Tengo varios, pero ese también lo tengo. Ya. También otro más. Tengo una holográfica. Tengo el logo de Turquía, holográfico. ¿Y ese lo tengo?